al contrario, porque tenían fe, ellos sanaban. Ese es el primer punto. Como ya vimos en estos recortes de video, están estos dos defensores de la elección, uno llamado Ricardo Páramo, el otro llamado Moisés Lemus, y ellos están diciendo que los milagros que realizaban los antiguos apóstoles no eran en sí por el poder que tuvieran los apóstoles, sino por la fe de los que iban a recibir esos milagros. Dijeron que, así dijo Páramo, dijo que los milagros no eran por la sombra o el poder de los apóstoles, sino por la fe de aquellos que estaban buscando el milagro. Lemus dijo que no eran sanados sin fe, que ni Cristo hacía eso de sanar sin fe. Y también dijo que la fe no crecía por los milagros, sino que al contrario, que como la gente tenía fe, entonces por eso sanaban. Bueno, pues yo quiero comparar, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen del líder de la luz del mundo, Nazón Joaquín, que él se compara a los antiguos apóstoles, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Siempre quieren hacer esa comparación, pero la realidad es que se parece más a estos nuevos y falsos apóstoles. Hay muchas más similitudes con estos nuevos apóstoles, ya lo he dicho muchas veces, que con los antiguos apóstoles. Es solamente simple sentido común. ¿A quién se parece más Nazón? ¿Con quién comparte más características Nazón Joaquín? ¿Con los antiguos apóstoles como Pedro y Pablo? ¿O como con estos nuevos apóstoles tipo Guillermo Maldonado? ¿O estos pastores como Cash Luna? Tienen más en común. ¿Por qué? Porque son millonarios, viajan en jets privados. Hay más similitudes. Pero bueno, yo ya había hecho una publicación allá en mi canal de YouTube. Aquí rápidamente mostraré algunos textos, empezando primero con Mateo 10. Cuando Jesús le da la orden a sus discípulos, dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos. A cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A ver, ¿acaso aquí Jesús le dijo a sus discípulos: yo no les daré poder, solo ustedes van a sanar si es que la gente tiene fe? Si el que pide el milagro tiene fe, entonces lo van a sanar. No, aquí Jesús les dijo que a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y sanar toda clase de enfermedades. Jesús también les dijo: sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder de Dios, el poder que Dios les ha dado a ustedes, tampoco les costó nada. Bueno, los apóstoles modernos, ¿será que cobran? Dirán, bueno, no cobran. ¿Qué tal los diezmos? ¿Qué tal las ofrendas? Y que por algo se vuelven millonarios. Y aquí hay otra característica por la cual no son iguales los apóstoles modernos a los antiguos. Dice el verso 9: y no lleven dinero, ni provisiones para el camino, tampoco lleven bastón ni otro par de zapatos. ¿En verdad estos antiguos apóstoles se parecen a los nuevos? Los nuevos no solo llevan dinero, viajan en jets privados, tienen mansiones de lujo, pero bueno. Y también voy a poner ejemplos. Ahí en mi publicación yo ya ponía, hay muchos ejemplos donde los apóstoles sanaban sin que fuera necesaria la fe de la persona, sino lo hacían por el poder que Jesús les había dado a los apóstoles antiguos. Un ejemplo es en Hechos capítulo 3, donde el apóstol Pedro sanó a un paralítico, el cual ese paralítico estaba a la entrada del templo. Él no tenía fe todavía. Él esperaba algo del apóstol Pedro. Él esperaba dinero quizá, o algo, un trozo de pan. Mas sin embargo, el apóstol Pedro sanó al paralítico.
También en Hechos 28 narra en Hechos 28 que Pablo sanó a muchos enfermos en la isla de Malta. Y estas personas de la isla de Malta aún no conocían el evangelio. Más sin embargo, pues él los sanó, él los curó. Entonces, aquí se pudiera ver que no es como los defensores de la elección dicen. Torpemente dicen así, que tenías que tener fe para ser sanado. No, no es así. Otro ejemplo también era dejen ver. Sí, en Hechos 16 también era una joven que estaba poseída por un mal espíritu. Y Pablo le sacó el mal espíritu. ¿Qué diría? O sea, yo les preguntaría a estos defensores de la elección, ¿acaso esa muchacha que tenía un mal espíritu ya tenía fe? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Pablo sacó ese mal espíritu si la muchacha no tenía fe? Entonces queda probado y demostrado otro torpe argumento de los defensores de la elección, que ellos, con tal de defender a su falso apóstol, pues tratan de tergiversar y hacer malabares con las escrituras, pero pues no les resulta. Ahora, bueno, iba a mencionar otro texto, pero a ver, déjenlo encuentro. Sí, dice también aquí que Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Nuevamente, otro ejemplo. ¿Acaso esas personas con espíritus malos ya tenían fe? Pues no, ¿verdad? Entonces, estos milagros y señales hechos por los antiguos apóstoles pues eran señales para validar el mensaje y la autoridad que Dios les había dado. Estos milagros no eran en sí una respuesta a la fe previa de quien recibía el milagro, sino, como ya dijimos, pues era una señal para validar la autoridad, cosa que obviamente en estos nuevos apóstoles fraudulentos, pues no, nada que ver. Y no, que no se sienta mal Nazón o sus seguidores, hablo en general de todos estos, pues, líderes que se hacen llamar pastores, apóstoles, que, como ya dije, lo que sí tienen en común es que son falsos, que son millonarios, que viajan en jets privados, que tienen mansiones de lujo y que también muchos de ellos incluso incurren en crímenes, pues como ya sabemos, ¿no? Nazón Joaquín. Por ahí también ya hablé de aquel pastor de Filipinas, Apolo Quiboloy, que también está preso. Entonces, pues tengan cuidado, adeptos de la luz del mundo, no vaya a ser que, como dice esta imagen, ¿podrías estar en una secta sin darte cuenta? Sí, muy probable. Y bueno, por último, una reflexión. Si fuera como dicen los defensores de la elección, que es por la fe, ¿verdad? Que es por la fe que se realiza el milagro. Bueno, entonces ningún miembro de la luz del mundo tiene fe, ¿verdad? Ninguno, porque pues no hay ningún milagro. Nazón no ha podido curar ni siquiera una simple gripa. Entonces eso quisiera decir, según los defensores de la elección, que ellos no tienen fe. Por eso, bueno, es obvio que Nazón no tiene esas señales de autoridad. Y entonces los de la luz del mundo tampoco tienen fe, porque no hay ninguna señal, porque esas señales solo fueron de los antiguos apóstoles, no de estos nuevos fraudulentos. Así que, como dicen algunos defensores de la elección que andan por ahí en las redes sociales, en YouTube, y creo que también algunos en TikTok, dicen ellos, pacatazo. Y se demuestra nuevamente que Nazón Joaquín es un apóstol fraudulento.